Hola, buenos días. Les habla Sergio Acebo de la editorial Emerald. Simplemente para avisarles que en un par de minutitos comenzaremos el webinar de hoy. Muy buenos días a todos. Ok, buenos días. Entonces, por respecto a la gente que pues ha llegado a tiempo, vamos a comenzar el webinar de hoy, que será llevado a cabo por la doctora Andri-Mari López Hernández. Antes de comenzar y dar paso a nuestros panelistas para que den digamos, el inicio formal a la sesión, me gustaría primero compartiros un par de instrucciones que vais a ver ahora en un segundito en la pantalla sobre cómo funciona la plataforma que estamos utilizando el día de hoy, que es GoToWebinar. Veréis todos que en la parte superior de vuestra pantalla aparece una especie de barra de color gris con una flechita en color naranja. Cuando hacemos clic en la flechita de color naranja se os va a desplegar un panel de control. Esto es muy importante porque la sesión todos estamos, o bueno, todos estáis los asistentes silenciados para que obviamente no haya típicos ruidos que pueden en un momento pues interrumpir la sesión, por lo cual es importante que cualquier pregunta que queráis realizar, al final de la sesión de la doctora Andri-Mari, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, pero como estáis silenciados, os animamos que a través del panel que aparece de questions ya podéis ir enviando vuestras preguntas en cualquier momento. Entonces, yo voy a ir gestionando las preguntas para al final de la sesión formulárselas a la doctora Andri-Mari, ¿ok? También importante, la sesión se está grabando. Mañana en el correo electrónico que pusisteis al registraros recibiréis un enlace a la sesión grabada para aquellos que de repente pues les quedó dudas, etcétera, más también la constancia de participación que va a ser exclusivamente emitida de forma automática con los datos que pusisteis al registraros, ¿no? Y por último, veréis también que aparece una opción de Documents. Ahí veréis que hay archivos en PDF que os podéis descargar de forma gratuita sin ningún problema con las slides de las presentaciones que vamos a proyectar el día de hoy. Especialmente, pues obviamente, las presentaciones la presentación, mejor dicho, que va a hacer la doctora Andri-Mari. Entonces, ahora, sin más dilación, me gustaría ceder la palabra al doctor Josep Luis Cano, que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Casos. Doctor Joseph Luis, ¿le escuchamos? Muchas gracias, Sergio. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo la franja horaria en la que estéis. Bueno, yo por accidente durante un tiempo soy el presidente de ALAC. Sabéis que desde ALAC promovemos la elaboración de casos y el uso de la metodología del caso y que tenemos un congreso anual que se va a celebrar en junio-julio. Este acto pretendemos que sea como un preacto, ¿no?, del Congreso, y era una forma de empezar a contactar con vosotros para que podáis asistir. Bueno, vamos a ver la propuesta que nos hará la doctora Andri-Mari López Fernández sobre bueno, cómo lo gestionan en Emerald y qué tienen en cuenta ellos con el criterio de poder publicar estos casos. Bueno, primero agradeceros la asistencia a todos y a todas y agradecer a Emerald que que nos cubra en este evento y que quiera compartir con nosotros esta presentación. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Valeria como representante de Emerald. Muchas gracias, Josep Luis. Le cedo ahora también pues la palabra al
Valeria García, que es la vicepresidenta de Emerald para América Latina, para que también pueda pues, compartirnos su impresión sobre este webinar. Valeria, estamos escuchándote. Gracias, Sergio. Sí, buenas tardes y buenos días a todos. Yo sé que José está hablando desde Barcelona, yo estoy en Brasil y algunas personas en otros países, entonces buenas tardes y buenos días. En nombre de Emerald, me gustaría agradecer el apoyo del Dr. José Luis Cano, de la Asociación Latinoamericana de Casos, y también a nuestra invitada, doutora André Marie, por aceptar por nos apoiar em esta apresentação e ter aceitado nossa invitação também, sendo bem-vindos. Também quero agradecer a nossa equipe de Emerald por organizar mais este webinar e los invito a nos seguir em nossas redes sociais para que estén informados de los próximos eventos que estamos haciendo por todo el año. Deseo a todos una excelente presentación y esperamos que los participantes disfruten. Y estoy segura que hoy aprenderemos muchísimo con la doctora André Marie. Y ahora paso la palabra a Sergio y muchas gracias. Buena sesión. Ok, muchas gracias, Valeria. Les tomo 5 minutitos de su tiempo antes de dar paso a la doctora André Marie para que nos ilustre con su presentación, para comentarles algo sobre los estudios de casos que publican en Emerald. Primeramente, y no me quiero extender en esta particularidad de por qué estudios de caso o casos de enseñanza, porque obviamente la doctora André Marie seguramente nos va a compartir sus conocimientos al respecto, siempre recordarles que el método de caso es una herramienta vital para que también ayudemos al estudiante a que se haga cargo de su propio aprendizaje, obviamente con el liderazgo del profesor en el aula, pero sobre todo que desarrolle lo que es su, digamos, competencias en el proceso de toma de decisiones y desarrollo empresarial a través de casos reales en un entorno totalmente seguro como es el aula. Como podéis ver en esta slide, Emerald lleva más de 10 años publicando casos de enseñanza y lo que les hace bastante relevantes, aunque como os comento seguramente André Marie va a hablar de esto, son varias razones. Primero es el hecho de que los profesores, cuando van a publicar casos con Emerald, siempre se les pide que es recomendable que prueben estos casos primeramente con sus alumnos. Es decir, antes de publicar un caso con Emerald, siempre es bueno que el profesor, siempre es bueno que primero pruebe tanto el caso como las teaching notes con sus alumnos para ver qué se puede mejorar del caso, etcétera. Una vez que el profesor siente que ha tenido éxito, es cuando somete el caso para ser publicado y aquí es donde comienza un rigurosísimo proceso de revisión por pares, que la idea es mejorar aún si cabe más el caso y la teaching note que lo acompaña. Importante también mencionar que nuestros casos desde hace un par de años están incluidos en la base de Scopus. Quiere decir esto que están rankeados en Scopus habida cuenta de la calidad que tienen estos casos para la comunidad. Muy importante para aquellos que quieren utilizar casos de Emerald, pero también para aquellos que quieren publicar sus propios casos en las colecciones que publica Emerald. Y también es importantísimo el hecho de que los estudios de casos acompañen las notas didácticas, que son esenciales para que el maestro tenga éxito a la hora de aplicar este caso con sus propios alumnos. Obviamente es una recomendación que hace el autor, no es una obligación que el maestro tenga que utilizar la nota didáctica que ha escrito este autor, pero obviamente siempre es un digamos, valor agregado bastante útil para conseguir un mayor éxito. ¿Qué incluye una nota didáctica? Pues desde a quién está dirigido el caso, la audiencia, si son estudiantes de pregrado o posgrado, qué tipo de estudiantes, me refiero qué temáticas, estamos hablando de cuestiones de estrategia o de liderazgo, emprendimiento, etcétera. Más, yo diría que lo más importante probablemente es todo el proceso de, bueno, los objetivos de aprendizaje, por supuesto, que se pretende que se aprenda o que aprendan los estudiantes con este caso, pero también lo que es el teaching plan, el plan de acción, digamos, ¿no? Con cuáles son las recomendaciones que hace el autor sobre cuánto tiempo dedicarle a la presentación, al debate, a las conclusiones, etcétera, ¿no? Y el hecho también de que los casos obviamente tengan una gran variedad. Desde el punto de vista digamos, temática, que se puedan haber casos para cualquier tema o área que se pueda ver en una facultad de ciencias económicas o una escuela de negocios, pero también desde el punto de vista geográfico, que podamos tener casos más locales. Por ejemplo, acá en México, pues Comercial Mexicana o Kitsania son dos grandes ejemplos, pero si lo que quiero ir es a casos más globales o de empresas mucho más
digamos, tipo multinacionales, aunque bueno, Comercial Mexicana sí sería también multinacional, pero pues podemos ver a casos de Amazon, Disney, etcétera, ¿no? Entonces, Emerald publicamos, y ya con esto termino, publicamos 3 diferentes tipos de colecciones que las podéis ver en esta slide, donde a la izquierda ves la colección donde hoy Andermarie nos va a hablar, que es Emerging Markets Case Studies, que es una colección con más de 1000 estudios de casos, sobre todo, pues como su propio nombre indica, es totalmente enfocados en economías emergentes, todo lo que es, por supuesto, Latinoamérica, también todo lo que es Asia, África, Europa Oriental, etcétera, ¿no? Después tendríamos The Case Journal, que es la revista oficial de The Case Association, que es, pues ya estamos hablando de casos más globales, más norteamericanos y sobre todo muy enfocados en lo que es estrategia de negocios, ¿no? Mientras que Emerging Markets pues incluye también todas las áreas que os dije antes, mercadeo, finanzas, recursos humanos, etcétera, ¿no? Y por último, la colección mayor de Emerald, digamos la colección completa, es The Case Collection, que es una colección con más de 2.500 casos que engloba las 2 colecciones que os he dicho antes, Emerging Markets y The Case Journals, más una selección de más de 1000 casos de instituciones internacionales, que los hemos, digamos, con los que tenemos una licencia de socios, que son muy reconocidas por el uso del método de caso. Por ejemplo, pues Kellogg's School of Management o Darden Business School o la Universidad de Fudan, entre otros, ¿no? Ahora sí, pues bueno, pues si alguien quiere más información sobre los casos de Emerald, por supuesto que ahí os dejo mi correo electrónico, que también os pondré en un minutito en el chat. De todos modos, recordad que estas slides también os las podéis descargar del área de documentos donde os dije antes. Y ahora sí me gustaría, voy a cederle el control a la doctora André-Marie para que ella pueda compartir sus slides o digamos, su presentación y pueda también pues llevar a cabo la misma, ¿no? André-Marie, te voy a ceder el control. No me tardo ni medio minuto, nada más que cuando uno tiene prisa, la tecnología se pone bien lenta, ¿no? Entonces te voy a convertir en presentadora. André-Marie, cuando tú gustes ya te podemos escuchar y ver tu pantalla. Mientras que la doctora André-Marie pues va conectando el micrófono y nos comparte su pantalla. Comentaros brevemente, la doctora André-Marie López Hernández es investigadora y profesora en la Facultad de Negocios de la Universidad Panamericana. Ella obtuvo su doctorado en Ciencias Administrativas en la GAD Business School y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en México, así como editora asociada de la revista internacional o de la colección internacional Emerald Emerging Markets Case Studies. André-Marie, no te estamos escuchando y no vemos tu pantalla, ¿todo bien? Buenos días, ¿me escuchas? Ok, sí, ahora perfectamente, André-Marie, ya te estamos escuchando, ya estamos viendo también tu presentación, entonces yo me pongo en silencio para escucharte y nada más quiero recordarle a la audiencia, recordad, al final de la presentación de André-Marie vamos a hacer una pequeña breve sesión de preguntas y respuestas, para lo cual, por favor, os animo a que a través del panel de control vayáis enviando vuestras preguntas, que yo muy puntualmente voy a ir tomando notas para luego formularlas. Muchas gracias, me pongo en silencio y André-Marie, te escuchamos. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poquito acerca de el diseño y escribir casos de estudio para Emerald Emerging Markets Case Studies. Un poco lo que les voy a platicar el día de hoy es un poquito acerca de MCS. Ya nos platicó un poquito Sergio al respecto. Cómo los casos en el estudio o casos de estudio en el aula pueden generar ventajas en la formación de nuestros estudiantes. El valor agregado de publicar con MCS y una parte de diseño de casos de estudio y algunos aciertos y errores que tendemos a ver cuando recibimos casos. Bien, entonces Emerald Emerging Markets Case Studies es una revista internacional arbitrada que se enfoca, como bien ya lo mencionaron, en mercados emergentes y bueno,
Sí, Andemarí, te estamos escuchando bastante mal, perdona que te interrumpa. No sé si tengas la posibilidad de tener internet por cable, porque realmente el audio va y viene. Sí, sí, Andemarí, ¿nos puedes escuchar? La verdad que te escuchamos bastante mal. Se escucha muy, muy cortado. Yo creo que es un tema Un de... enfoque en Asia, África, Europa del Este y América Latina, es decir, las regiones que son... Un segundo. ¿Ahí está mejor? Sí, por el momento sí, pero al principio te escuchábamos muy bien y de repente se empezó a escuchar bastante mal. Esperemos que ahora te escuchemos mejor. Ok. Ustedes, por favor, vuélvanme a interrumpir si otra vez no se escucha bien, por favor. Y yo, si no te importa, comienza de nuevo, André-Marie, porque al principio se oía muy mal y no se entendía prácticamente nada. Vale, sin problema. Entonces regreso. Gracias. Ok, ahí está bien, ¿verdad? Sí, Sí, gracias. correcto. Okay. Bien. Bueno, después de unas fallas técnicas. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, platicarles un poquito acerca de cómo diseñar, escribir y publicar casos de estudio para Emerald Emerging Markets Case Studies. Algunos de los aspectos que vamos a hablar el día de hoy sobre, en general, la revista IMCS, las ventajas de formación al aplicar casos de estudio en el aula, el valor agregado de publicar en IMCS y un poco de información sobre el diseño de casos y de las notas de enseñanza, algunos aciertos y áreas de oportunidad que encontramos cuando nos envían los casos para revisión. Bueno, un poquito como ya se comentó anteriormente, que comentó Sergio, Emerald Emerging Markets Case Studies tiene un enfoque en los mercados emergentes. Publica una colección de casos de estudio al centro de estos mercados y, bueno, también en países en desarrollo, particularmente en Asia, África, Europa del Este y Latinoamérica. Es decir, las regiones que suelen ser subrepresentadas en términos de elaboración y publicación de casos de estudio. Tiene un enfoque en empresas relevantes, como ya se mencionó, y de manera importante se resalta lo que es el dilema o un reto que enfrentan los protagonistas o los tomadores de decisiones que están en este caso, o los casos que se publican. La ventaja, o una de las ventajas que vamos a discutir más adelante, es el poder utilizar estos casos en cursos, en diferentes materias, y de manera importante poder encontrar casos que son que pueden hacer más efectiva la enseñanza para sesiones particulares dentro de algunos temas. Aunado a ello, los casos de estudio incluyen notas de enseñanza. Estos son una guía para la solución del dilema. Entonces, como también lo mencionó Sergio, no necesariamente tiene que utilizarlo el profesor, pero es una excelente guía para el profesor y para los estudiantes para llevarlos hacia la solución del dilema o del reto que se presenta en el caso que el protagonista tiene que tomar la decisión al respecto. Utilizar casos de estudio nos permiten generar una experiencia en el aula distinto y también analizar las expectativas y capacidad de los estudiantes en términos de su toma de decisión. Las áreas temáticas de la colección incluyen contabilidad y finanzas, entornos construidos, iniciativa empresarial, administración ambiental, estrategia, turismo, hotelería. Hay una gama de temas que se pueden abordar para diseñar los casos de estudio.
cada uno de estos tiene diferentes enfoques en términos de aplicación, ¿verdad? Porque igual yo hago un caso y que puede tener un enfoque en estrategia y en negocios internacionales. Entonces se pueden conjuntar además en varias áreas temáticas y eso enriquece aún más la experiencia para los estudiantes. Entonces, puedo utilizar un caso en la clase de mercadotecnia y puedo utilizar el mismo caso en estrategia o puedo utilizar el caso en un MBA, en donde mi expectativa es que el estudiante tenga conocimientos respecto a la administración de recursos humanos, estrategia y además en operaciones y logística. Entonces puede haber un caso que cubra 3 temas también o 3 áreas en particular y esto enriquece aún más la experiencia en el aula. Ahora, los casos de estudio en el aula. Ocurre algo muy interesante cuando aplicamos casos de estudio en el aula. La primera es que nos encontramos con la posibilidad de tener un modelo de aula invertida, lo que se llaman flipped classroom. En este sentido, estamos generando una especie de empoderamiento y estamos trabajando sobre la asertividad del estudiante para que tome las riendas de su aprendizaje. En ese momento toma control sobre lo que está aprendiendo y además comparte su aprendizaje, sus experiencias en el aula y es una experiencia muy enriquecedora. La otra es que permitimos a los estudiantes y los usuarios de casos probar las habilidades que ya han adquirido en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque les solicitamos que se pongan en la posición, por ejemplo, del protagonista o los protagonistas y que ellos consideren que ellos tendrían que ser los tomadores de la decisión, cuál sería la mejor opción para ellos qué harían en esta situación y tienen que utilizar el conocimiento previo que han adquirido durante su carrera, ya sea en una licenciatura o ya en posgrados, en MBA o incluso en doctorado. La otra es que permiten explorar desafíos del mundo real. Esto es muy importante porque, sobre todo como docentes, parte importante de lo que hacemos claramente es compartir teoría, explicarles cómo funcionan los constructos, cómo convergen, cómo funciona, de dónde vienen, el origen, etc. Y esa es solo una parte. La otra parte es explicar cómo se aplica, cómo funciona en el mundo real. Y cuando nosotros les presentamos un caso, como los que se publican en Emerald Emerging Markets Case Studies, lo que les estamos presentando es un caso real, algo que realmente ha sucedido en algún momento, en algún lugar, en algún contexto. Y esto es muy interesante porque adquieren entonces conocimiento práctico que definitivamente les ayuda en la toma de decisiones, no solo en su vida personal, sino que ya una vez que llegan al entorno laboral, tienen otro tipo de conocimiento adquirido. También utilizarlo en el aula, pues tiene un beneficio para los profesores, porque les permite planificar una sesión que ya ha sido en parte planificada por el autor, que ha diseñado las notas de enseñanza, que más adelante les enseñaré o les explicaré los elementos de este. Entonces, hay una ventaja para el docente en ese sentido de utilizar además el caso de estudio. Publicando en Emerald Emerging Markets Case Studies. Como les he mencionado, se publican casos y con las notas de enseñanza. El valor agregado que se obtiene es mucho. También Sergio platicó un poquito acerca de esto. La primera es que tenemos evaluación doble ciego de cada uno de los casos y notas de enseñanza que llegan a nosotros. Esto es para garantizar que la metodología ha sido rigurosa y que los objetivos de aprendizaje que se están detallando en la nota de enseñanza facilitan la discusión dinámica en el aula y el aprendizaje a través del caso de estudio. Con metodología rigurosa, ¿a qué me estoy refiriendo? A que, bueno, por ejemplo, si la metodología de investigación para la preparación del caso fue primaria o con datos primarios, entonces que se tenga acceso a la información de la organización, si fueron entrevistas, si se encuestaron a los miembros de la organización, etcétera, para obtener esa información y los datos relevantes para resolver el caso. Y en segundo, si fueron utilizados datos secundarios, por supuesto también que todo ha sido debidamente citado y referenciado para que los estudiantes o usuarios de caso
puedan acceder a esa información, pero también para resolver el dilema que se va a presentar en el caso. Finalmente, otra de las partes importantes de publicar con EMCS es el impacto en la formación de las siguientes generaciones. Como investigadores, como docentes, publicar un artículo es aportar a la literatura previa, a la teoría, y esto es maravilloso, pero escribir un caso de estudio implica incidir directamente en la siguiente generación, en su formación, en la perspectiva que van a tener cuando lleguen al entorno laboral, y tenemos la oportunidad de formarlos de otra manera. También, como comentó Sergio, bueno, pues aquí está el otro. Otra de las grandes ventajas de publicar con Emerald Emerging Markets Case Studies es que está indexado en Scopus. Entonces, no solo es una revista internacional arbitrada, sino también indexada. Y bueno, pues a Emerald le complace además pagarle 100 libras esterlinas británicas a los autores una vez que han publicado su caso. Entonces, hay una serie de ventajas aquí para publicar con Emerging Markets Case Studies. Esto, como investigador, por supuesto, bueno, suma mucho. No solo es una publicación, sino que, bueno, es con visibilidad internacional. Como investigador también, saber que, o como investigador y docente, saber que tu trabajo se está utilizando en el aula, y no solo en tu aula, sino el potencial de que se esté utilizando en aulas alrededor del mundo, es interesantísimo y por supuesto es un enorme valor agregado. Bueno, ahora para platicarles un poquito acerca del diseño de casos. El caso en sí contiene 4 grandes partes: el título, la introducción, el cuerpo y el cierre, ¿no? ¿Qué estamos buscando nosotros en Emerald del diseño de su caso? Del título estamos buscando que contenga los constructos centrales del caso, de qué se refiere, particularmente el área temática, y que sea llamativo, que se lea algo interesante, que los alumnos digan esto de qué se tratará, porque ese es el primer paso, que nuestros estudiantes se sientan emocionados, entusiasmados para resolver este caso. Entonces, el título también sí es importante. Queremos que sea llamativo, que es algo distinto, que no se ha visto antes. En la introducción, además de dar un poco de información respecto al contexto, el primer párrafo, por ejemplo, estamos buscando que se mencione la organización, el protagonista o la protagonista, que es la persona que está, que se enfrenta al dilema o al reto, que debe tomar una decisión con un enfoque en la administración, una de las áreas temáticas mencionadas. La naturaleza del dilema, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se presentó este problema o este reto al que se está enfrentando la o el protagonista? Y de manera específica, los lugares, las fechas, cuándo ocurrieron las cosas, ¿no? Esa es la introducción del caso. Cuando un caso es el primer párrafo, incluye esta información, el estudiante, el usuario del caso, inmediatamente sabe qué es lo que va a leer, y entonces el proceso de imaginación de lo que podría resolver o no podría resolver comienza desde el inicio. Por eso estamos buscando que desde entonces tengamos esa información. Luego viene, bueno, pues todo el cuerpo del caso. Y aquí lo que estamos buscando es que se cuente una historia. Esto no se debe confundir con la metodología del caso en términos de investigación. No es investigación rigurosa, sino que nos cuenten una narrativa, ¿no? O sea, que más bien no, que nos cuenten como una narrativa todo lo que sucedió. De preferencia en orden cronológico. Si nos van a contar el caso de una empresa que estaba, por ejemplo, en la decidiendo si debe expandir a otros mercados, ¿cuándo surgió la pregunta? ¿En qué momento se presentaron los obstáculos? ¿En qué momento se empezaron a presentar alternativas de solución? ¿Qué estaba pasando en el contexto? Y en esta parte entran los antecedentes. Muchas veces los antecedentes se refieren meramente a la empresa. ¿Cuáles son cuándo se fundó la empresa? ¿Qué relevancia tiene
por ejemplo, los productos o servicios que ofrece, si ha intentado expandir a otros mercados antes o no, cuántos colaboradores hay en la empresa, etcétera. Antecedentes también del protagonista, cuál es desarrollar un poco el personaje. Esto ayuda al estudiante, al usuario de caso, a ponerse en los zapatos del protagonista. Pero además, a veces ayuda mucho, particularmente cuando estamos hablando de mercados emergentes y de países en desarrollo, a dar un poco de antecedentes del contexto macro, del contexto del país. Esto ayuda mucho porque si bien nosotros entendemos bien cómo funcionan los países en donde nos encontramos en este momento, pero no necesariamente sabemos cómo está funcionando el entorno en otros mercados emergentes. Al entender ese aspecto económico, político, social en breve, tampoco se trata de hacer un análisis extensivo, pero algunos detalles permiten al usuario, al estudiante, colocarse en ese aspecto y poder tomar una mejor decisión, porque evidentemente tomar una decisión bajo el contexto actual respecto a expansión de una empresa operando en México puede ser muy distinto de una empresa operando, por ejemplo, en las Filipinas. Entonces, porque el contexto es distinto. Esos antecedentes ayudan mucho y ayudan al estudiante a también entender diferencias culturales, a diferencias en prácticas políticas, económicas y bueno, sociales también. Eso enriquece mucho el caso. Los detalles específicos en términos de información y datos es importantísimo, específicamente para la resolución del caso, para resolver el dilema o el reto en cuestión. Entonces, si les estamos pidiendo, por ejemplo, muy sencillo, al estudiante que tome una decisión sobre lanzar producto A o lanzar producto B, entonces debemos proporcionar la información suficiente respecto a producto A y producto B para que ellos puedan tomar la decisión. Finalmente, en el cuerpo queremos que se cuente más de un lado de la historia, más de un lado del dilema. No nada más sea en la perspectiva, por ejemplo, del protagonista que ve, por ejemplo, la situación como un obstáculo muy grande y que si no lo resuelve de inmediato se puede ir la empresa a la bancarrota. No, estamos también buscando alternativas a lo que se percibe o lo que es un dilema para él o la protagonista. Esto también enriquece mucho porque entonces el lector comienza a tener un debate respecto desde el caso mismo de qué podría estar pasando, si realmente es un dilema que es muy complicado de resolver, qué alternativas podrían utilizarse en ese momento, etc. Y finalmente tenemos el cierre. Ahora, en el cierre, esto es muy importante, tenemos una breve síntesis, pero que usamos para reiterar el dilema o el reto al cual se están enfrentando el protagonista, la empresa en cuestión, en el contexto en cuestión. Incluso podemos plantear nuevas preguntas, dejarle una pregunta abierta al lector que le quede claro qué procede, qué tiene que resolverse, qué necesitamos saber. En este sentido, entonces, tenemos al inicio del caso la presentación del dilema, del reto, de lo que está ocurriendo, del problema. Después tenemos una discusión, una presentación de información, de datos, de antecedentes que explican la naturaleza de este problema, dónde provino, el origen, cómo está funcionando y quiénes están involucrados, cuáles son los grupos de interés involucrados en este problema. Y cerramos de nuevo con el dilema, con el reto. Así le queda muy claro al lector, al estudiante, al usuario del caso, qué es lo que tiene que resolver. Esta es una de las enormes ventajas, además, de hacer uso de estos casos en el aula, porque todos los casos están diseñados para que el estudiante tome una decisión estratégica, para que el estudiante resuelva un problema del mundo real, que se han enfrentado en verdad empresas, empresarios, etcétera.
Y esto nos lleva a la siguiente parte de la publicación, que es el diseño de notas de enseñanza. Ya también un poquito mencionó Sergio ahí cuáles son los elementos de las notas de enseñanza. Como les había mencionado, esto es un documento separado que preparamos al publicar el caso de estudio, que es el diseño de la clase. Es decir, estamos diseñando por completo la clase en donde el docente puede utilizar e implementar este caso de estudio. Entonces, toda la información relevante respecto al caso pues, viene contenido en esta nota de enseñanza. El profesor no tiene que utilizarlo, por supuesto, pero sí ayuda porque genera una guía importante y ayuda a planificar su clase. La primera parte de la nota de enseñanza es el resumen. Es un resumen de todo el caso de estudio. Entonces, ¿qué incluye? Información del mercado, sí, o sea, qué mercado emergente es, de los protagonistas, del dilema, de lo que está ocurriendo, cuál es el problema y qué es lo que se necesita resolver en particular. Después se incluyen objetivos de enseñanza, se incluyen de 3 a 5 objetivos. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es lo que se espera que el estudiante, el usuario de caso aprenda al resolver el problema, al resolver el dilema o el reto. ¿Ok? El siguiente es la audiencia meta. La audiencia meta, como bien mencionaba, es donde podría utilizarse mejor este caso de estudio. ¿Cómo sabemos eso? Normalmente, uno, por la área temática, ese es uno muy importante, y el segundo es la prueba del caso. Una vez que hemos probado el caso en algún curso con un grupo de estudiantes, entonces podemos ir determinando dónde es el mejor lugar para hacer uso del caso. Ahora, ¿qué pasa si el caso conjunta 3 áreas temáticas? Entonces, debemos describir todos los cursos en donde se pueda implementar el caso. Esto le ayuda mucho a los profesores porque pueden diseñar sus clases, hacer una planificación incluso por sesión, en donde pueden incluir varios casos de estudio durante el semestre o el periodo de curso. También es importantísimo mencionar si el caso está hecho para utilizarse en la licenciatura, en maestría, posgrados o en un diplomado, si es apto para doctorado también, para todos los niveles. Es importante describir esto porque los profesores estamos buscando utilizar casos en todos los niveles. ¿Y qué hace la diferencia? El rigor de no el problema, sino el enfoque de solución. Por ejemplo, podemos tener un problema en donde se resuelve con un análisis FODA para un nivel básico, se resuelve con un análisis macro y microambiental de la comunidad internacional para un nivel medio alto, intermedio, medio alto, o la creación de decisiones estratégicas que ya a lo mejor utilizamos para posgrados, ¿no? Pero puede ser el mismo caso, es el enfoque que se le da. Entonces es importante mencionar específicamente quién es la audiencia. El siguiente elemento es la metodología. Ahora, en la metodología tenemos que describir si el diseño del caso, por lo tanto la nota de enseñanza, se realizó con información y con datos primarios o con información y datos secundarios. La diferencia siendo que lo primario es que el autor obtiene la información de la fuente original y el secundario que lo obtiene de datos verificables, digo, de fuentes verificables, por supuesto, pero que no son de la fuente original. Un ejemplo siendo que si yo voy a escribir un caso respecto a, por ejemplo, digamos, Walmart, México, si utilizo datos primarios, quizá yo tengo entrevistas o encuestas o, no sé, comunicación directa con
uno de los grupos de interés involucrados, quizá fue directores, fue administradores, etcétera. Eso me implicaría información primaria, directamente de la fuente. Si utilicé información secundaria, bueno, fuentes secundarias, perdón, entonces probablemente lo más común, utilicé reportes en línea, páginas oficiales en línea de la organización, notas periodísticas respecto a la organización, etcétera. No hay distinción, por ejemplo, nosotros no hacemos una distinción en términos de calidad, no tenemos preferencia por uno o por el otro. Hay casos de estudio con fuentes secundarias que son excelentes y también casos de estudio con fuentes primarias que también lo son. Y también tenemos casos que utilizan fuentes mixtas, primarias y secundarias. Entonces, aquí no hay una distinción, solamente se solicita que se indique cuál fue la metodología. El siguiente elemento es de la nota de enseñanza, es el plan de clase. Aquí diseñamos, o se espera el diseño de un plan de clase de 90 minutos, no más, con un enfoque multimedia. Es decir, que esté utilizando diferentes recursos para los profesores y se detalla por secciones de tiempo las actividades que se pueden realizar durante la sesión. Entonces, se dividen los 90 minutos, por ejemplo, 10 minutos en la introducción, en donde se presenta el caso, el profesor describe cuál es el contexto, cuáles son las expectativas, los objetivos, por ejemplo, que el profesor decide hacer ahí, ¿no? Y después, el tiempo delegado normalmente es para las preguntas asignadas para resolver el caso. Entonces se concluyen los 90 minutos. También en el plan de clases se incluye lectura recomendada. Por ejemplo, que para resolver el caso que estás diseñando se requiere teoría del comportamiento del consumidor. Entonces se pueden sugerir algunas lecturas, ya sean libros de texto o artículos de investigación, capítulos de libro, etcétera, que permitan a los estudiantes comprender mejor el constructo antes de aventurarse a resolver el caso. También se pueden incluir en esta sección los videos. Ustedes pueden utilizar videos, bueno, hay una gama, ¿no? Ya tenemos mucho acceso en YouTube, por ejemplo, suelen los autores incluir pláticas TED, también breves entrevistas con algunos expertos, con gurús en la administración, que hay muchos clips en YouTube que describen constructos y cómo funcionan, se pueden incluir en esa parte también. La idea es todo lo que podemos incluirle al profesor para que pueda mejorar la experiencia de aprendizaje del estudiante y que pueda resolver el caso. En la siguiente parte ya son las preguntas asignadas para resolver. Estas preguntas es muy importante que estén alineadas a los objetivos de enseñanza. Muy importante. ¿Por qué? Porque los objetivos de enseñanza están alineados al dilema. ¿A qué es lo que va a aprender al resolver el problema o el reto? En esta manera, entonces, todo se encuentra alineado. Las preguntas normalmente se generan como 4 o 5 preguntas, no más porque es una sesión de 90 minutos, tampoco da tiempo para que los alumnos respondan en extenso tantas cuestiones, pero la idea es que las preguntas guíen a los estudiantes y a los usuarios de caso a resolver el problema. Entonces, no son preguntas de lectura de comprensión, sino preguntas de acción que hacen que el estudiante comience a generar soluciones. Todas las preguntas deben contener una respuesta propuesta por los autores y estas respuestas deben estar fundamentadas en teoría administrativa o de negocios, de finanzas, etcétera, que justifique, por lo tanto, la respuesta que se está dando. Y finalmente tenemos el epílogo. Y el epílogo es la última parte de la nota de enseñanza que se incluye. Y esto es
de manera breve, muy breve, explicarle bueno, en este caso al profesor que puede utilizarlo en su curso, qué fue lo que pasó después. Cómo resolvieron, si es que resolvieron, la situación en la vida real. Y esto permite también al profesor tener una conversación, una discusión, un debate con los estudiantes respecto a la decisión que ellos están proponiendo versus lo que realmente ocurrió en torno al problema que se presentó en algún momento. En el contexto particular, en la región particular, con los protagonistas en específico. Eso en general son los elementos del diseño de los elementos de la nota de enseñanza. Okay. Algunos aciertos y áreas de oportunidad comunes que nos encontramos al momento de hacer la revisión y el análisis de los casos que nos llegan y las notas de enseñanza que nos llegan. Los aciertos, el más importante es que se siguen los lineamientos del autor. En la página de Emerging Markets Case Studies, hay una parte y, bueno, en la presentación aquí vienen las referencias y ya tienen acceso a vienen todos los lineamientos para escribir un caso de estudio y una nota de enseñanza. Todos los detalles que deben considerar para que su caso y su nota de enseñanza sean aceptados. Seguir los lineamientos es lo más importante, es lo primero que se observa en los casos de estudio que son enviados. El segundo elemento que estamos buscando es que los casos pasen la prueba del tiempo. Es decir, que el caso sea interesantísimo hoy y en 20 años también, que podamos seguir utilizando en el aula. Ahora, a lo mejor ahí la pregunta es, oye, pero pues el caso ya es de los 90s y estamos en 2021, pero ¿por qué lo seguiríamos utilizando? Lo seguiríamos utilizando porque la teoría y la situación que se presentó es igual de relevante el día de hoy. Está todo en el diseño del caso. Entonces, si es un problema que no es particular de los 90s, no es particular del 2010 o de la segunda década de los 2000s, entonces pasa la prueba de tiempo. Eso también es muy importante. Y que el caso sea creativo, que sea llamativo y que sea único. Eso es elemental porque el estudiante quiere leer algo que no ha leído antes. Quiere ocuparse en ese momento de resolver algo que no se imaginó que podía ser un problema. Quizá como docentes nos hemos leído sobre estos problemas y los hemos conversado en clase muchas veces, pero los estudiantes nunca se han enfrentado a una situación así. Entonces, entre más creativo sea, llamativo, mejor va a ser para la experiencia del estudiante. Algunas áreas de oportunidad comunes que nos encontramos cuando estamos haciendo la revisión de los casos es que a veces falta información adicional para resolver el dilema. Ejemplo que di anteriormente, se va a decidir entre un portafolio producto A y producto B, pero no hay información, por ejemplo, financiera de producto A y producto B. Entonces, ¿cómo podemos pedirles a los estudiantes que tomen una decisión sobre qué producto se va a lanzar al mercado si no tenemos información financiera? O, por ejemplo, no hay información sobre el mercado, sus preferencias, el comportamiento del consumidor, etc. Entonces, eso puede impedirle al usuario del caso resolverlo. Ese es uno. El siguiente y muy común es la desalineación entre el dilema, los objetivos y las preguntas. Esto es muy importante. Lo que se explica en el caso, que es el problema al que se enfrenta el protagonista, y que por lo tanto estamos esperando que el estudiante se enfrente a ese problema, tiene que alinearse a los objetivos, en tanto que los objetivos tienen que describir qué va a aprender el estudiante al resolver ese problema. Y las preguntas guían a los estudiantes a resolver ese problema. Entonces, este es un problema. Cuando no están alineados estos tres elementos, pues es una de las mayores áreas de oportunidad. Falta justificación de las respuestas sugeridas. ¿Qué significa esto?
que a las preguntas que ustedes plantearon en la nota de enseñanza, uno, o no incluyen respuestas, o la respuesta no está fundamentada, no está justificada. ¿En qué? En teoría, en literatura previa, ¿ok? En administración, en finanzas, en negocios, etcétera, en la área temática que ustedes hayan elegido. Por supuesto que toda teoría que se esté planteando debe estar debidamente citada y referenciado, que me lleva al siguiente punto, que es cuando la metodología no es rigurosa en ese sentido. Cuando no tenemos citas y referencias bien hechas respecto a la información que estamos utilizando. También otra área de oportunidad que encontramos comúnmente es que no está escrito en tercera persona ni en tiempo pasado. Esto es muy importante y viene en los lineamientos de los autores. Escribir en tercera persona digámoslo así, es incluyente. Cuando está escrito en tercera persona, todos los lectores pueden sentirse parte de la situación. Los usuarios del caso pueden posicionarse en el lugar del protagonista o los protagonistas. Cuando está escrito en primera persona, entonces ya estoy hablando de ustedes y de mí. Y entonces hay un poco ahí de marginación entre la participación del usuario dentro del caso. Es muy importante que esté escrito en tercera persona. Y tiempo pasado, ¿por qué? Bueno, porque en el momento que se escribe el caso, ya sucedió. ¿Ok? Entonces, como queremos que pase la prueba del tiempo, necesitamos que esté todo escrito en tiempo pasado. Al ser casos que normalmente son, que están escritos en inglés, tenemos mucha oportunidad de explorar, la conjugación de verbos para que quede claro que está en tiempo pasado, utilizar pasados participios, etcétera. Eso ayuda mucho al diseño del caso en cuestión. Entonces, sí es muy importante que sea escrito en tercera persona y que esté en tiempo pasado. Algo otra área de oportunidad que nos encontramos es que no hay análisis o lecciones aprendidas. La expectativa de EMCS es que los estudiantes, usuarios de caso, al resolverlo, aprendan algo, adquieran conocimiento que no tenían previamente, que solidifiquen el conocimiento que ya tenían con base al análisis que realizaron, pensamiento crítico, pensamiento estratégico, etcétera. Y finalmente, por supuesto, que obvio una de las áreas de oportunidad que encontramos son errores de sintaxis, de redacción y de ortografía, que bueno, pues se solicita que por supuesto que no tengan esto, estén libres de estos errores todos los casos y notas de enseñanza al ser enviados. En términos generales, estamos buscando casos creativos, casos únicos, en experiencia para los estudiantes, en donde puedan aprender y adquirir nuevo conocimiento que agregue valor a su formación, que concluyan la clase y salgan del aula diciendo, no sabía que esto podía suceder, acabo de aprender algo nuevo, tomé esta decisión que resolvió el problema, o, como también sucede en muchos casos que llegamos a implementar, no lo pudimos resolver. Y eso, por ejemplo, me sucedió a mí con un caso, los estudiantes no lo podían resolver, y se convirtió en una tarea de todo el semestre. Hasta el final del semestre prácticamente lograron resolver el caso y la satisfacción que sintieron fue inmensa. Estaban muy contentos, exploraron un caso de estudio durante todo un semestre con información que se iba adquiriendo durante todo ese periodo. Entonces, eso es en general lo que estamos buscando. Espero que sea de su interés publicar con Emerald. Como también les comentaba, del lado del profesor, del docente, publicar casos genera mucho valor agregado para ustedes, para su aula, para las aulas alrededor del mundo, para la formación de estudiantes. Y nos encantaría recibir sus casos y sus notas de enseñanza. En breve, les encantaría leer lo que tienen que contarnos. Bueno, como les comentaba, la presentación que ustedes tienen acceso tiene
estas referencias. Los invito a que entren a ellas. Aquí encontrarán todos los lineamientos para los autores de manera muy específica. El segundo son las pautas para los autores, es decir, la versión en español de estos lineamientos. El tercero incluye un poco más de detalles sobre cómo escribir casos de enseñanza. Y eso espero que podría ayudarles un poquito más. Cualquier duda que tengan en este momento, estoy, bueno, por supuesto, para atender todas sus dudas, pero si no, con mucho gusto, más adelante, cualquier duda que tengan, también estoy para atenderles. Esto sería todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anne-Marie. Excelente presentación. Voy a retomar el control con tu permiso. No me tardo. Aquí estoy. Y para dar comienzo ya tenemos varias preguntas. Mientras tanto, también animamos a la gente que todavía no ha hecho ninguna pregunta y quisiera hacerla. Con mucho gusto, recordad que las preguntas se hacen a través del panel de control, a través de la opción del chat preguntas, para que yo se las pueda formular a Anne-Marie. Me estoy convirtiendo ahora y... Ok, pues mira, Anne-Marie, para ir comenzando la sesión de preguntas y respuestas, tenemos una pregunta que es: ¿cómo recomiendas o cómo se puede elegir el caso ideal de acuerdo con el nivel de los estudiantes? Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que más que el caso es el enfoque de la solución. Tú puedes elegir un caso con el mismo problema, pero lo que le pides a los estudiantes es que lo resuelvan desde un punto de vista micro, con teoría básica de la administración. Entonces, ya podemos elegir para niveles básicos, por ejemplo, los primeros semestres de licenciatura, una cuestión así. Pero el mismo caso lo podemos implementar, por ejemplo, en un MBA, en donde ya la expectativa es que el estudiante haga un análisis mucho más avanzado, mucho más riguroso y que no solo nos identifique las áreas de oportunidad o los problemas o cuáles son posibles soluciones, sino que en efecto diseñe la estrategia a ejecutar. Entonces, eso es lo que haría que sea más complicado, más complejo para los niveles. Pero puede ser el mismo caso. Incluso yo he visto o he revisado casos con las notas de enseñanza que incluyen preguntas para licenciatura y preguntas para maestría o para doctorado. Entonces, el rigor es distinto. El nivel, lo que se está solicitando al estudiante o que el estudiante haga, obviamente es diferente, pero el caso puede ser el mismo. En elegir el caso, yo sugiero algo que inspirarse por algo que está sucediendo en el momento, qué está pasando en su alrededor. Cuando van a algún lugar, a alguna tienda, a un centro comercial, a un restaurante, cuando llaman a un call center a pedir ayuda por un equipo, ¿qué experiencia están teniendo ustedes que les gustaría que aprendieran de ellos, sus estudiantes? Y esto puede enriquecer muchísimo. Entonces, yo creo que no es tanto para nivel el caso, sino el enfoque que se da para resolverlo. Ay, caray. Ok, ahora sí. Perfecto. Mira, la siguiente pregunta de Magui nos preguntan si se puede ser revisor y yo agregaría cómo. ¿Se puede ser revisor de casos y cómo se podría ser revisor de casos? Ay, pero por supuesto, invitados están todos. ¿Cómo? Pues pueden enviarnos su información y nosotros les mandamos la manera para que ustedes se inscriban en la plataforma, tengan un perfil en Emerald como revisores y entonces con base a su área de expertise y lo que ustedes planteen como opciones para revisión, nosotros se genera todo su perfil y ya se lanza como parte del equipo de Emerald como revisores y cuando llega un caso que refiere al área de expertise que ustedes colocaron, entonces los invitaríamos a participar como revisores. Ok. También nos preguntan si se puede inventar el nombre de la empresa en el caso de que no se quiera exponer qué empresa es. Ok. Si son datos secundarios,
o sea, si utilizamos fuentes secundarias, es decir, todo lo sacamos de la red, no debe haber problema, debemos utilizar el nombre tal como es. A veces tememos como escritores, como autores, decir, ay, pero es que voy a decir algo no tan bueno de esta empresa y me da un poco de miedo. Pues hicieron una mala práctica y la mala práctica está documentada por Forbes y CNN Internacional. Bueno, pues estamos citando esas fuentes y no es que el autor lo esté diciendo, lo recomendable es utilizar el nombre de la empresa. A veces cuando utilizamos información primaria, sí utilizamos un nombre distinto de la empresa porque nos lo solicita el empresario que nos está dando la información y cambiamos los nombres de los protagonistas. Esto se vale, pero el autor tiene que firmar, tiene que entregar una carta del empresario, la empresaria que está entregando esta información, que es de su conocimiento, que está permitiéndonos utilizar esta información de la empresa y lo firma y se entrega a Emerald para la publicación. Entonces, sí podemos hacerlo, pero tenemos que demostrarle a Emerald que la empresa es real, ¿no? Que sí, que no estamos inventando todo el caso. El caso no debe ser inventado. Podemos agregar un poco de drama ahí en el caso para hacerlo un poco más interesante para el estudiante, pero la información básica sí debe ser real. Ok. También tenemos la siguiente pregunta. En el caso, valga la redundancia, de derecho o jurídicas, ¿conviene que sean casos multidisciplinarios más que específicos? No, yo no diría que conviene, diría que podría ser más interesante. Yo diría que sí podría ser más interesante. Siempre que estamos haciendo algo multidisciplinario, particularmente ahora que es a donde nos está llevando, por ejemplo, a la investigación, eso va a enriquecer la experiencia para el estudiante, va a aprender cosas que quizá no había aprendido en ese curso y además va a mejorar su formación completa. Entonces, sí, siempre que se pueda hacer algo multidisciplinario lo sugiero, pero no es necesario para que sea aceptado el caso. Ok. Tenemos la siguiente pregunta también que dice, los casos reales de exploración en términos de sustentabilidad desarrollados en contextos sociales alrededor de los 17 objetivos de las organizaciones de las Naciones Unidas, ¿son válidos? Por supuesto, interesantísimo. Los casos respecto no solo con el enfoque en los SDGs, respecto a la sustentabilidad dentro del paraguas de la responsabilidad social corporativa, desde el punto de vista empresarial o varias empresas o como grupos de interés, como stakeholders, demás, todo eso sería muy interesante. Es algo que tenemos que trabajar, bueno, como ciudadanos del mundo, tenemos que trabajar en esto y crear esos casos para nuestros estudiantes me parece elemental, porque necesitan aprender ellos una forma práctica de resolver lo que se nos está solicitando a nivel internacional que resolvamos. Entonces, sí, muy válido. Ok. Veo que la misma persona que preguntó sobre la opción de ser revisor nos pregunta si hay algún correo electrónico o página web donde puedas someter lo que pedías para ser revisor. Pues con gusto, Sergio, si les gusta compartir después mi información, y yo con mucho gusto los pongo en contacto con las personas indicadas en Emerald, que podrían ayudarlos un poquito más. Ok, O si perfecto. nos dan sus correos, nosotros les enviamos la información, cualquiera de las opciones, con mucho gusto. Excelente. Vamos con las dos últimas preguntas. Claro. La primera es, ¿se puede realizar un caso de estudio de solo información de la web? Blogs, news, podcasts, conferencias. ¿Qué recomendaciones les darías? Sí se puede si los datos y la información son verificables y, o sea, es decir, y son fiables. Es decir, que la información, por tal razón, blogs no se recomiendan, pero cualquier fuente que sea verificable en la red, por supuesto. Por ejemplo, pueden ser páginas de noticias, páginas de organizaciones internacionales, por ejemplo, empresas consultoras, que están generando reportes que están publicados en la red, etcétera. Puede ser noticieros, por supuesto, generalmente ayudan mucho a poner en contexto a los estudiantes y a los usuarios. Entonces, todo lo que sea verificable, que
al momento de citar en el caso y de referenciar, si yo pongo la liga, el estudiante puede decir, quiero saber más de lo que pasó, voy a ir a esta liga y que puedan encontrar la información. Sí, entonces sí se pueden hacer casos solo utilizando fuentes secundarias, siempre y cuando sean verificables. Ok, perfecto. Y la última pregunta es si Emerald publica casos en español. Tuvimos un call de casos en español hace un par de años y sí publicamos algunos casos en español. También tenemos algunos casos que han sido traducidos a español, entonces primero se escriben en inglés y luego se traducen a español. No sabemos ahorita si vamos a lanzar otro call en español, depende de la cantidad de personas que estén interesados, yo creo, en escribir y publicar directamente en español. Pero bueno, pues sí lo hemos hecho antes y quizá lo volvamos a hacer en el futuro. Ok, muchas gracias, André-Marie. Antes de terminar y dar paso nuevamente al doctor Josep Luis y a Valeria para que terminen formalmente el evento, os estoy compartiendo mi correo electrónico ahí dentro del chat para pues, aquellas personas que puedan tener después de la sesión preguntas. Os garantizo que les haremos llegar las preguntas a André-Marie sin ningún tipo de problema. Entonces, ahora sí, antes de terminar, comentaros que este tipo de webinars, como el que hemos tenido el día de hoy, normalmente lo subimos a nuestro canal de YouTube, donde os invito a pues que podáis visitarlo. Ahí tenéis un código QR para que podáis acceder. Os prometo que vais a encontrar ahí webinars bastante interesantes, no solamente como el que ha hecho hoy André-Marie, sino otras temáticas como cuestiones de cómo investigar, cómo publicar, cómo también publicar libros, por ejemplo. O os invito también al próximo webinar que vamos a tener en apenas 8 días, el próximo 2 de junio, donde va a estar más enfocado en una temática diferente. Es un tema dedicado sobre todo a gente que está interesada en cómo editar revistas. Entonces tenemos a 3 editores muy reconocidos en América Latina que van a participar, revistas y libros. Entonces van a participar dando sus experiencias de cómo se editan, cómo son sus experiencias de editar revistas y libros. Entonces ahí tenéis el enlace de registro para que aquellos que estén interesados quieran participar. Y ahora sí, me gustaría primero, por supuesto, agradecer a André-Marie su gran experiencia y su participación. Ha sido una presentación excelente. Y ceder también ahora la palabra a Josep Luis Cano nuevamente para que, por favor, pues pueda dirigirse nuevamente a la audiencia para ir concluyendo, y después le cederé la palabra a Valeria García para que pueda hacer digamos, cierre, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Yo me quedo con dos, o quería resaltar dos aspectos que me han parecido interesantes. Uno, por ser más diferenciales. Uno es el tema del contexto. Yo creo que es muy importante. Cada vez nuestros alumnos son más internacionales y necesitan aprender de otros contextos. Y creo que esto es algo que es muy relevante en los casos. El poder entender que hay diferencias entre los diferentes países, las diferentes zonas, y contribuir a ello. Otro punto que yo creo que también ha insistido, yo lo explico a veces de otra forma, que es que los casos yo creo que se utilizan en función de la calidad de la teaching note, de la nota de enseñanza. Con una buena nota de enseñanza, las posibilidades del caso se disparan. Un gran caso, pero con no tan buena nota de enseñanza, yo creo que esto nos afecta. Yo hay un tema que creo que podría dar para mucho, pero incluso podríamos hacer una mesa redonda, que es el tema de la prueba del tiempo. Es decir, todos los profesores le ponemos todo el interés para la prueba del tiempo, pero digamos que los participantes suelen ser muy críticos cuando nos movemos en esta franja de tiempo, que ya no sé si los razonables son 3, 5, 10 o menos. Yo hay un caso que utilicé durante muchísimos años que dejé de utilizarlo, porque no quería explicar el por qué lo utilizaba, porque me parecía un caso excelente. Y era temporal y se podría utilizar probablemente hoy, pero esto ya sabéis, todos los que estamos en la docencia, que no es tan fácil. Muchísimas gracias André-Marie por su presentación. Quiero dar las gracias también a Valeria y a Sergio por el soporte desde Emerald. Quiero dar también las gracias al equipo de ALAC, a Lore, Pau, que siempre están, y aunque nos veáis a nosotros, siempre están allí y siempre nos lo recuerdan todo. Por lo tanto, muchísimas gracias como siempre. Quería agradecer a todos los participantes y también por el interés y por las preguntas. Creo que este es un buen prevento de ALAC
2021 y volveros a invitar de nuevo a todos para que estéis en ALAC 2021, que será el 30 de junio y el 1 de julio de forma online. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a ti, Josep Luis. Me gustaría por último ceder la palabra a Valeria García para que por favor pues puedas cerrar formalmente el evento. Gracias, Sergio. Sí, hago de mis palabras las palabras del doctor José. Bom, primeiramente, me gustaría agradecer a doutora André Marie por compartilhar sua experiência com os casos, como utilizá-los em classe, também o apoio das notas de enseñanza, de como utilizá-las. E eu creio que podemos ver que é uma ferramenta importante para nosso dia a dia e para também resolver os dilemas que sempre temos aí. Eu posso compartilhar que aprendi muitíssimo hoje, sempre aprendo coisas diferentes em todas as sessões e é muito importante. E também me gostaria de agradecer ao equipe de ALAC, a todos que nos apoiaram e a todas as pessoas que participaram desta reunião. Ustedes tienen ahí todo nuestro contacto y si necesitan vamos a quedar muy contentos en responderlos. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Un buen día. Chao. Pues muchas gracias, Valeria, muchas gracias, Josep Luis, André Marie y por supuesto también al público que estuvo hoy con nosotros. Que tengáis una feliz tarde y ha sido un auténtico placer. Recuerden que en 24 horas aproximadamente recibiréis en vuestro correo electrónico tanto la constancia de participación como el enlace a la versión grabada del día de hoy, por si os quedó algún tipo de duda. Por mi parte, muchas gracias a todos y que tengáis un feliz día. Chao.